determinar la intervención del procurador, creo que podría estar, sería discutible y, digamos, tal vez sería propio de un debate si debe estar o no debe estar el procurador, quizás por la buena andanza de la administración pública, quizás desde ese punto de vista, que no sería el bien jurídico que tutela el aviato, ¿verdad? No sería el bien jurídico que tutela el aviato en referencia a Omar. En el tipo penal aparece que el funcionario que emite carta de venta puede ser sujeto de aviato, que creo que es bastante discutible si la Procuraduría podría o no podría intervenir ahí. Discutible, no estoy diciendo que no deba intervenir o que está mal, sino que sería discutible, pero bien. También le preguntaba a la señora fiscal que si conocía ella cuál era la posición que tuvo el Ministerio Público en su momento cuando discutió una otra excepción, no esta misma excepción, ¿verdad? Y la señora fiscal cuando planteaba que el fiscal en su momento dijo que desconocía la existencia del testamento, que desconocía la existencia de la ley, ¿verdad?, civil, y que desconocía también tres cosas mencionó la doctora. La pregunta era, porque si quería conocer, digamos, el principio de unidad, pues, y de indivisibilidad del Ministerio Público. Pienso que a veces podría hacer una posición que también sería entendible que un fiscal tenga una posición en su calidad de fiscal, ¿verdad?, y que es correcta, y que otro fiscal tenga otra posición. Pero quería conocer la posición ya no del fiscal, sino del Ministerio Público, en este caso particular. Hemos escuchado aquí unos alegatos muy extensos y debo reconocer muy buenos de todas ustedes, 5 que han intervenido, de mucha calidad técnica y jurídica. He escuchado esos alegatos. Se ha presentado algunas pruebas, digamos, para tratar de fundamentar o fundar la excepción promovida por ambas defensoras. Creo, ¿verdad?, que con algunas de ellas yo no me casaría para decir, darle lugar a la excepción, porque efectivamente en algo creo que tiene mucha razón el acusador particular adherido, y eso yo lo he sostenido siempre, y es que las excepciones son eminentemente procesales, de corrección de defectos de forma, y las excepciones no resuelven fondo, como agregó la doctora Rosamelia, que dice es típica, antijurídica y culpable. Ese es un ataque de fondo, de no culpabilidad completamente, que tendría que ser propia del juicio. También se ha alegado aquí que esta excepción ya fue resuelta. Mientras estaban alegando la excepción, yo me preguntaba, pero puede ser que haya sido resuelta, decía yo. Pero si ha surgido un nuevo elemento que fundamente esta excepción, porque en un momento determinado pudo haber sido vamos a suponer hipotéticamente, por un testamento, posteriormente pudo haber surgido otro tipo de documento, que no sería, digamos, la razón que tuvo la juez de audiencia para resolver. Luego me vine a ver la audiencia preliminar donde se discutió y la excepción se fundó principalmente en la declaratoria de heredero que presentó la defensa en aquel momento. Y sobre ese punto es que yo me voy a detener, sobre la declaratoria de heredero. La señora juez de audiencia tuvo sus razones para no darle lugar a esa excepción en ese momento. Y debe haberla fundado y debe haberla establecido en su resolución. Es una excepción de fondo. Efectivamente es una excepción de fondo porque viene a desvirtuar completamente la responsabilidad de los acusados, es una declaración de descargo completamente. Efectivamente vendría a anular cualquier vestigio de conducta de interés del derecho penal. Así la consideraría yo. Ahora, la considero de esa manera. La considero. Ahora, tendría que atenerme yo al respeto que tengo que darle a la resolución de la juez de audiencia, como decía la doctora Yesenia, ya se
se pronunció sobre eso mismo en la fuente de audiencia, y usted no es a quien le corresponde volverse a pronunciar sobre lo mismo cuando no se apeló de ello. Y es cierto, totalmente de acuerdo. Sin embargo, yo tengo una situación aquí, en este momento, y es de que yo considero, apartando los documentos que le fueron atacados, el testamento, que yo también sería muy partidario de lo que dice que el testamento se refiere exclusivamente a un bien urbano. Y además eso viene y no habla, y habla de bien, digamos, heredero universal a la señora, de un bien, y además dice del bien antes descrito, dice el testamento. Pero luego aparecen, eso fue en el 2006, creo que fue en el 2006, y luego aparecen en el 2010 y en el 2011 que el señor difunto sigue legando, como se dice ahí, es decir, primero había heredado todo, ya no era de dueño, había nombrado como heredero universal a la señora, y luego en el 2009 y en el 2010 ante Brian sigue entregando cosas de las cuales ya había declarado heredera a doña Cándida. Es un poco contradictorio, sin meterme a ver el asunto de los números, pero para mí el elemento principal es la declaratoria de heredero de la doctora Scarlett Lugo Guevara. ¿Por qué? Efectivamente, yo no sé cuándo falleció, la doctora Yesenia fue la que dijo que falleció, creo que en septiembre, el señor, y el 8 de octubre, sí, no sé cuántos días después, se interpone la demanda de declaratoria de heredero, que como ya sabemos, eso tiene su procedimiento y que, digamos, no causa estado para todo el mundo, sino que pueden intervenir posteriormente. Entonces, ¿qué pasa? La sentencia de la doctora Scarlett Lugo tiene un acápite al final que dice que esta sentencia afecta de manera universal todos los bienes, incluyendo los bienes a que se refieren en el visto resulta de esta sentencia, dice la declaratoria de la doctora Scarlett Lugo. Y cuando yo me voy a los bienes que se refieren en los vistos resulta de la sentencia, aparece el ganado. Es decir, la doctora hace una resolución ex ante, es decir, se retrotrae y dice, estos bienes son declarados, y se nombra como declaratoria de heredera universal a doña Cándida, y por lo tanto el resto de bienes y los que se refieren en los vistos resulta, y ahí se está refiriendo el ganado. Entonces, ¿qué pasa? Yo podría, atendiendo al planteamiento del doctor William, de que es una decisión de fondo, pasar a evacuar los 10 testigos que tiene el Ministerio Público y los 6 testigos que tiene la defensa y todita la documental, y al final si me venga la prueba documental de la defensa, que sería precisamente esa sentencia, volver a decir lo que estoy diciendo hoy. Es decir, sería como por el formalismo irme al juicio para declarar, digamos, el fondo del asunto y esperar toda la prueba que se evacúe, y luego que se evacúe toda la prueba, cuando le corresponda la prueba a la defensa, se evacuar la prueba documental, y entre ellas la sentencia que fue ofrecida, porque yo también estuve viendo si había sido ofrecida esa sentencia, y no había sido ofrecida por la doctora Rosa Amelia, pero sí fue ofrecida por María Elvira, y entonces la vamos a evacuar, y yo tendría que dictar la misma resolución en este momento. ¿Cuál es la resolución que voy a dictar en este momento? En base a la sentencia de declaratoria de heredero de la doctora Scarlett Lugo Guevara, en el cual declaró heredera universal a la señora Cándida, no recuerdo los apellidos, yo tendría que darle lugar a la excepción que se ha promovido. Ahora, ¿qué pasa? Aquí hay cuestiones irregulares, que podríamos decir, a lo mejor el señor Omar cometió cuestiones irregulares, muy probable. Podríamos hablar a lo mejor de conductas imprudentes. Yo tendría que irme al código para ver si existe el homicidio, el abigeato imprudente. Puede ser que existan situaciones irregulares. Existe ya toda una discusión que se está ventilando en otros juzgados. El derecho penal es de última ratio, es la última medida a la cual se debe recurrir.
cuando ya las otras ramas del derecho no lo han resuelto. El derecho penal es fragmentario también, en el sentido de que solo cuando el derecho civil u otras ramas no pudieron resolver el conflicto, debe de intervenir. Yo considero efectivamente que a todas luces aquí lo que se vislumbra es un conflicto de naturaleza civil en el cual existen hijos que creo que pueden tener el derecho, independientemente que hayan aparecido estos legados, aunque hayan aparecido estos legados y que en vida don José Luis, creo que se llama, haya dicho que le regalaba 40,000 pesos a una hija, que le regalaba tal cosa. Si él no heredó, considero que son herederos putativos que pudieran efectivamente llegar a tener derecho a la masa hereditaria que no heredó don José Luis. Yo sí considero, estoy totalmente de acuerdo y me parece que el doctor William ha escogido correctamente la vía civil para ello, pero el derecho penal no puede estar resolviendo conflictos que no le corresponden. Ahora, que William fue a vender y que la heredera era su mamá, es su mamá. Ahora, y que Omar hizo las cartas de venta, bueno, hizo las cartas de venta, vamos a hablar, yo no sé si alguien ha estado alguna vez en algún municipio, sobre todo municipios ganaderos. Yo recuerdo cuando fui juez don Pancho Martínez, que es un ganadero, un señor muy conocido en todo, muy Matiguar, Río Blanco, para adentro, fue alcalde, digamos, un señor histórico. Platicando una vez, ellos creen que si se muere el marido, el heredero o la heredera es la esposa, y eso así lo piensa el común de las personas. Eso es muy común, de que creen que si se muere el marido, las cosas son de la esposa, o viceversa, que si se muere la esposa, las cosas son del marido. Y efectivamente, de conformidad a la ley no es. Podríamos estar eventualmente incluso hablando de un error de prohibición. Por lo tanto, si no existe como autora de abigeato doña Cándida, si no existe como autora de abigeato, como autor de abigeato, un William, pues yo no vería cómo Omar sea responsable tampoco de ningún abigeato por el hecho de haber imprudentemente o haber faltado al deber de cuidado de verificar ciertas cosas. Por lo tanto, a pesar de que comparto el criterio que esta resolución debiera haber sido de fondo, pero al fin y al cabo, cuando se evacúe, para que voy a estar evacuando un montón de pruebas, que voy a decir lo mismo. Declaro con lugar la decepción promovida por la defensa, ¿verdad? Y que este conflicto debe ser de resorte del derecho civil. En consecuencia, yo voy a dictar mi sentencia de sobreseimiento a favor del señor Omar Antonio Mendoza y a favor del señor William Obando. Creo que el doctor William Antonio tiene todo el derecho de apelar en la resolución que voy a emitir mi sentencia, igual el procurador, igual la doctora que representa al ministerio. Y con esta resolución doy por finalizada esta audiencia.